Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Biotecnología, a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, por esta invitación al primer Congreso Internacional de Biotecnología y Bioingeniería y también la quinta reunión de la COPEBIO 2021. En esta oportunidad les voy a presentar el tema de edición génica en organismos hidrobiológicos de interés acuícola para el Perú, algunos avances y alcances del, del mismo, ¿no? Bien, el tema de CRISPR no es nuevo, ¿no? Está muy en boga, incluso ha recibido el premio Nobel por el tema meramente de poder hacer toda una edición de genes de interés, ¿no? En diferentes ramas de la ciencia, ¿no? Eh, el uso de estas enzimas, que son enzimas bacterianas, que permiten la edición casi puntual, casi como una especie de Photoshop genético, ¿no? Donde nosotros podemos cambiar, ¿no?, la secuencia nucleotídica en el material genético, en este caso el ADN, de un gen específico, de un gen de interés, el cual va a permitir hacer algunos cambios en la expresión génica que lo vamos a ver finalmente en el fenotipo. En el caso de organismos hidrobiológicos, esto está en un amplio crecimiento, ¿no? Todos los meses, realmente, tenemos noticias los científicos de nuevas aplicaciones y de logros obtenidos a través del CRISPR-Cas. Como les mencioné, el tema de CRISPR-Cas, ¿no? Se puede utilizar en diversos organismos, lo podemos utilizar a todo nivel, a nivel de cultivos celulares, a nivel de gametos, a nivel de embriones, ¿no? Y esto está permitiendo realmente producir cambios deseados, ¿no? Casi el sueño de todo genetista, el poder cambiar la composición alélica que finalmente utiliza para cuando se hace mejoramiento genético, el hacer selección, ¿no?, de alelos deseados, que en lugar de estar esperando meramente una o varias generaciones, ¿no?, es obtenerlo casi inmediatamente, ¿no? Ahí tenemos algunos genes editados, ¿no? Hay una lista de genes editados. Miostatina es uno de ellos, tiroxinasa, ¿no? Por nombrar algunos, en diferentes especies, ¿no? Pez cebra, pez medaca son animales modelos, son peces animales modelos. En ellos se hace muchos estudios con el tema de CRISPR, pero también tenemos peces comerciales, ¿no? Como la carpa, el bagre, el salmón, la trucha, la tilapia, ¿no? Donde se están aplicando, ¿no?, esta edición de genes específicos para obtener meramente mejoramientos genéticos finalmente, ¿no? Obtener una línea editada, ¿no? Como les mencioné, para todo genetista, ¿no? Si nosotros queríamos cambiar, como vemos acá en este pequeño gráfico, el color, vamos a suponer, de un pez, ¿no? Teníamos que esperar muchas generaciones, ¿no?, para obtener el fenotipo deseado, ¿no? Donde nosotros hacemos la mutación o en base a la mutación que existe en forma natural en la población o en el grupo de animales, vamos seleccionando hasta finalmente obtener el individuo, ¿no? Posteriormente el CRISPR ha hecho que esto incluso se reduzca ya no a varias generaciones, sino una, incluso en el mismo individuo, ¿no? Se hace ya en el embrión del individuo para obtener ya un pez editado, ¿no? Esta es una forma resumida, ¿no? Acá tenemos CRISPR-Cas, que no es otra cosa que una enzima con una RNA guía que nosotros mandamos a sintetizar, en la cual se va a dirigir al gen que nosotros deseamos y les va a producir las mutaciones o el reemplazo de secuencias nucleotídicas que nosotros deseamos. Esto posteriormente, ¿no? Se realiza, bueno, en el caso de peces se realiza mayormente en el embrión antes de la primera división celular, postfecundación, y estas mutaciones posteriormente se ven en los embriones, ¿no? Donde ya hemos
En este caso, por ejemplo, hemos podido cambiar el color. Vemos un fenotipo, un rasgo nuevo, ¿no? Un poco más al detalle. Ahí tenemos nosotros, ¿no? El CRISPR, las secuencias. Una secuencia PAN, una secuencia guía, ¿no? Esta secuencia guía que nosotros mandamos a diseñar, ¿no? Dependiendo del gen que nosotros queremos editar. En este caso, por ejemplo, ¿no? Como les mencioné, el cambio de color le produce una mutación específica, cambio de repente un aminoácido, ¿no? En la secuencia, y esta proteína o pigmento me cambia el color del pez, ¿no? ¿En qué se está haciendo? ¿En qué se está haciendo ediciones? Pues varios, ¿no? Si lo resumimos, ¿no? Podemos hablar, pues, efectos en el crecimiento molecular. Estamos estudiando genes que tienen que ver con la reproducción, con el tema de esterilidad, de prolificidad, de resistencia a enfermedades, de la calidad de la carne, de la pigmentación, albinismo, algunos genes de colores y otros rasgos de interés, ¿no? Por ejemplo, uno de los que más se está utilizando es el de crecimiento muscular, ¿no? Ahí ya se sabe, y esto no por peces, sino por ganado, que cuando se inhibe la expresión o se noquea la expresión del gen de la miostatina, ¿no? Se produce un crecimiento muscular que se traduce, ¿no? En crecimiento de masa muscular y finalmente en peso, ¿no? El cual nos permite obtener animales hipermusculados, ¿no? Y está apuntando con fuerza diferentes, acá tenemos diferentes peces, ¿no? El hacer la edición de este gen y obtener individuos con bastante peso en aumento de masa muscular, ¿no? Un aspecto interesante, se lo menciono siempre, el gen de miostatina es un gen muy conservado evolutivamente, incluso entre un mamífero y un pez, pues hay bastante similitud, ¿no? Lo cual ha dado una ventaja. Ya está, y les muestro, ¿no? En el año 97 se descubrió este gen, cuya inhibición en forma natural, ¿no? Me produce esa hipermuscularidad que nosotros observamos. Después fueron descubiertos en otros animales, equinos, ovinos, cerdos, cánidos, ¿no? Incluso humanos, ¿no? También poseemos, ¿no? Cuando se producen esas mutaciones en forma espontánea, ¿no? Y observamos esa hipermuscularidad. Lo interesante del gen de la miostatina, como ustedes pueden observar acá en roedores, ¿no? Entre un editado y un no editado, ese crecimiento muscular es lo que realmente interesa, ¿no? En cerdos, por ejemplo, pasa eso, cuando está inhibido, miren ustedes, la masa muscular crece con respecto, ¿no? Al que no está editado, ¿no? Y eso se evidencia también en los animales nacidos. En el caso de peces, se está haciendo lo mismo. Lo mismo que se hizo en la parte de animales de granja, se está haciendo en la parte de peces, ¿no? Todo el tema de biofactorías, estas factorías, ¿no? La acuicultura está apuntando meramente a utilizar, ¿no? Esta técnica para poder editar el gen de la miostatina en peces, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo medaca, que elige un animal modelo. Acá observamos, ¿no? El medaca, miren ustedes, no editado, que está a la izquierda, versus el editado, que tiene mayor masa muscular, ¿no? El animal es pequeño, pero se puede observar que hay diferencias significativas, ¿no? Y eso se debe a que está creciendo la fibra muscular, el número de fibras musculares, ¿no? Y lo que hace que el animal tenga mayor musculatura, ¿no? En pez cebra también se ha hecho lo mismo, ¿no? Tenemos peces no editados y peces que son, ¿no? Editados, ¿no? Donde hay un mayor crecimiento muscular, como podemos observar también en esta fotografía de arriba, ¿no? En fin, otras especies, tilapias, salmónidos, bagres, también están siendo editados con esta tecnología. Casi lo mismo, ¿no? Se viene aplicando. El besugo rojo, por ejemplo, se utiliza mucho en Japón. También observen el editado inferior,
con respecto al de la parte superior. Acá también podemos observar un incremento de masa muscular, ¿no? Como podemos observar en otras, en verdad los países, los científicos están haciendo diferentes trabajos. La dorada, la lubina europea también está siendo trabajada, ¿no? Y bueno, también organismos marinos, ¿no? Es una especie de anchoa japonesa muy emparentada con la anchoveta, ¿no? Muy emparentada con la anchoveta, también tiene su tema de edición génica, ¿no? Dependiendo del recurso hidrobiológico, los países están utilizando este tema del CRISPR para poder obtener varias cosas, ¿no? O, por ejemplo, para inducir la producción de un monosexos, individuos de monosexos, hay genes que determinan el sexo. Bueno, está apuntando el CRISPR también a eso, ¿no? A que no desarrollen de la parte de la gonadal, el individuo se masculinice o se feminice, dependiendo de la técnica como lo aplique. ¿No? Igualito tenemos acá en Bagre, ¿no? ¿No? Genes promisorios o el tema de albinismo, ¿no? Que es bastante interesante en el tema ornamental, ¿no? Ahí tenemos un individuo que ahí se puede producir, ¿no? Se puede inducir la producción de albinos que tienen ojos. Ustedes van a darse cuenta, los animales de ojos negros con respecto a los animales de albino de ojos rojos, ¿no? Esa carencia de pigmentación. Acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Donde podemos ver la diferencia incluso de cuando son alevines, ¿no? ¿No? Y bueno, este de acá le presento este pez mexicano, el famoso Atenas mexicanus, el pez de las cavernas, que ha desarrollado una especie de albinismo, falta de pigmentación en forma natural y cuyo gen, ¿no? El OCA2 está siendo muy utilizado para estudios, ¿no? Y posteriormente traslaparlo a otras especies. Pigmentación en el caso de carpas, ¿no? También hay un tema ornamental, también ahí hay un tema comercial, también el usuario compra peces de acuerdo al color, a veces los colores claros son más atractivos. En el caso de salmones también, hay un tema ahí de producción meramente de albinismo. En el Perú interesa mucho, tenemos una trucha dorada bastante aclimatada de hace décadas acá en el Perú y que está relacionado a un tema también de albinismo tiroxinasa, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? Otros genes, ¿no? Que también están relacionados a pigmentación. Este KIK LG está muy relacionado al tema de pigmentación y de colores. Un aspecto interesante para la parte ornamental. Acá tenemos una lagartija. Es un trabajo del año 2019, si no me equivoco. Interesante porque es un animal silvestre, ¿no? Se ha hecho el CRISPR prácticamente al animal, se le ha dormido, se le ha abierto y se le ha hecho el CRISPR en vivo, ¿no? Y bueno, creo que si no me equivoco de 21 huevos que se puso, 4 de ellos, ¿no? Cambió el fenotipo a tener un fenotipo, ¿no? Albino, ¿no? Otros aspectos utilizados es cambiar la composición organoléctica, ¿no? Los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Para que tener individuos, ¿no? Que tengan este famoso omega 3, que tiene que ver mucho con el tema nutricional, ¿no? Les pongo acá un ejemplo en cerdos, el famoso PRRSB o el síndrome reproductivo respiratorio. Es un virus que en verdad produce estragos en la industria porcina, ¿no? Produce abortos, muertes, una pérdida enorme. Bueno, un grupo escocés en el año 2017 estudió esta proteína celular de membrana y al editar esta proteína de membrana hace que el virus no puede ingresar, ¿no?
Entonces vamos a tener una línea de cerdos que no se enferman, ¿no? Como tenemos acá, ¿no? Se hace una edición específica y finalmente los individuos son expuestos al virus. Aquellos que están editados no sufren mortandad, ¿no? Mientras que los que no están editados pues tienen ese problema. Es una forma de hacer mejoramiento genético acelerado, de obtener individuos, ¿no? Líneas ya, líneas mejoradas, ¿no? Genéticamente, para resistencia a enfermedades o patógenos en general, ¿no? ¿No? Como es lo que tenemos acá, ¿no? ¿No? El tema en acuicultura, el tema sanitario en acuicultura es fundamental. Se producen muchas pérdidas económicas por el tema de enfermedades, y lo que se está haciendo, no solamente en peces, se ha visto algunos avances también en crustáceos, ¿no? Por el tema de hacer edición génica para obtener líneas o poblaciones de individuos resistentes a enfermedades, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? También es una proteína de membrana, es la misma estrategia, solamente que es otro gen que evita, ¿no? Evita la entrada, el ingreso de este patógeno viral, ¿no? Y pues reduce enormemente la mortalidad. Como le dije, que produce pérdidas económicas, ¿no? Algunas otras cosas más, ya de estudios básicos, ¿no? Jugar para la formación de órganos. Esto se hace bastante en pesebre, en pez medaca o animales modelo. O producir inclusive individuos, pues, como este caso, ¿no? Este gen, ¿no? Al inducirlo produce la pérdida de apéndices, ya para estudios embriológicos o teratogénicos un poco más específicos. Acá en el Perú, bueno, estas son fotos de acá de Perú. Me interesa mucho. Oscar es un pez de doble uso, tanto comercial a nivel ornamental como alimento nutricional. Sin embargo, los peces óscares albinos son más cotizados que los peces que no lo son. Acá tenemos, ¿no? Un grupo también de estos basureros que le llaman en forma vulgar, donde tenemos las dos versiones, ¿no? Una versión, esta es una puesta que nosotros tuvimos en el laboratorio, donde nos salieron algunos albinos, que son individuos homocigotas recesivos. Entonces, se dan sí, pero muy poco frecuente. Y lo interesante de esto es de que tienen valor comercial, ¿no? Un pez albino, sea de la especie que sea, puede estar valiendo 5, 10, 15, hasta 30 veces o más, ¿no? Que el que no lo es, ¿no? Entonces, los acuicultores ornamentales saben que cuando les sale esto lo venden a buen precio o lo reproducen entre ellos, ¿no? Para obtener una línea albina, ¿no? Cuando sale el tema de la línea albina en el mercado, bueno, todos quieren a la línea albina, ¿no? Acá tenemos un poco el tema del laboratorio, que es lo que estamos trabajando. Un poco estamos trabajando en tilapia, paco, gamitana, trucha en el tema de miostatina. Le coloco ahí el Oscar en el tema de tiroxinasa. Nos interesa también el tema de tiroxinasa y también el kit LG, que es un gen relacionado al tema de pigmentación y de color. Nos interesa un tema ornamental, ¿no? Ahí tenemos ¿no? Astrucha albina y un paco albino. Tenemos nosotros también un paco albino, una rareza, ¿no? Y el Oscar albino que les mencionaba, ¿no? Los pasos, eso es importante. En verdad, en el CRISPR no solamente tenemos un tema molecular, tienes que conocer bien tu gen, muy bien. O sea, no solamente la información que está en el Gene Bank, si es que la hay, lo cual ayuda bastante, sino la información de la secuencia y de cómo funciona realmente tu gen. Si funciona, si es un monogenético, no hay ningún problema, pero si interviene con la acción de otros genes, la cosa se complica. Si queremos realmente eso, nosotros tenemos que volar varias cosas, ¿no? Que el gen sea efectivo, que sea editable, que tengas la secuencia, que te permita construir guías, porque eso es lo que finalmente es el CRISPR, construir guías seguras,
¿no? Es casi como diseñar primer en PCR. Si tu primer, un nucleótido no le funciona, no te amplifica nada. Lo mismo puede pasar con las guías, ¿no? Y el tema embriológico, ese es otro aspecto importante. Realmente se trabaja con PCR, Medaka, porque tienen embriones disponibles en cantidad, son transparentes, son grandes, pero eso no necesariamente pasa con otras especies. Entonces, hacer la microinyección antes de que se produzca la división celular post fecundación, te puedes tener tiempos de 45, una hora, tal vez una hora y 15 minutos y 15 segundos más, ¿no? O menos. Es poco tiempo. Y la microinyección también es un método invasivo, ¿no? También puede producir el daño en el embrión. Eso no está escrito en ningún libro, por más de que uno lea los libros. El tema de la microinyección, pasar de la parte molecular a microinyectar el CRISPR el embrión, es ya más arte que ciencia, ¿no? Depende de mucho entrenamiento, en verdad, ¿no? Y una vez que tengan los individuos, ¿no? Hay que hacerlos crecer, ¿no? En condiciones controladas, buena alimentación, sanidad y nutrición, que es lo que nosotros estamos en un proyecto que tenemos financiado por el gobierno peruano. Esperamos obtener resultados el próximo año, ¿no? Y bueno, en temas de peces o de recursos hidrobiológicos en general, siempre está el tema económico, ¿no? Acá tenemos que estar siempre detrás de cómo va el precio, ¿no? Quiénes son nuestros compradores en el extranjero. Hay un mercado nacional también, pero realmente nuestra producción se va afuera. Y eso es importante, que justifiquen realmente la inversión de dinero, ¿no? Algunos trabajos que se han hecho en miostatina, que es lo que nosotros estamos trabajando ahora, ¿no? No hay muchos trabajos, no hay muchos trabajos, ¿no? Pero y lo hay en otras especies. Así que tenemos que buscar información y buscar un sondeo para hacer traslapaciones efectivas que más o menos se ajusten a lo que nosotros vamos a hacer. Una de las cosas que hemos proyectado, por ejemplo, en el Perú hay dos tipos de producción de tilapia, ¿no? Una para un mercado más local, a los 250 gramos, alrededor de los 250 gramos, más o menos en 16 semanas, se alcanza ese peso. Si alguien quiere ya tilapias más grandes, son ya de 800 gramos, ¿no? Que se alcanza en el doble del tiempo. Haciendo unos cálculos, algunas proyecciones, esto es nuestro, ¿no? Si nosotros hacemos que se gane un 5, un 10, un 15, un 20%, esta semana, que es el peso comercial, vamos a suponer de 250 gramos, ya no se alcanzaría en 16, sino probablemente en 15, 14, 13, no, hasta 12 semanas. Eso reduce enormemente una semana de producción, porque estamos hablando de miles de peces, de toneladas de peces, ¿no? Reduce enormemente costos en alimentación, nutrición, manejo, personal, ¿no? Que se tiene que pagar, lo cual el proyecto pues daría una especie pues de ganancia adicional. Incluso se podría incorporar un ciclo más productivo si esto se mejora, ¿no? Esto es haciendo algunas proyecciones de lo que se podría lograr con la edición de miostatina en tilapia. Ya, pero yo les voy diciendo, hay que hacer un buen diseño, una buena búsqueda, conocer bien tu gen, no hay que mandar a secuenciar. No solamente bajo el Gene y lo utilizo. Eso puede ser suerte, pero puede ser que de repente lo que tú tenga algunas mutaciones, como ha pasado. Hemos encontrado que la miostatina no es 100% la que aparece en el Gene reportado, ¿no? En la data, sino que hay un 1, 2, hasta 3% de algunas diferencias. Y sobre todo donde vas a realizar la construcción de tu guías, tienes que tener, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Existe programas que te permiten comparar y sacar un score de qué guías son las mejores, sí, ¿no? Hemos tenido que utilizar no solamente una, sino dos y hasta tres para tomar una decisión de cuáles son las mejores guías que pueden mandarse a sintetizar, ¿no? Existe toda una serie de programas X, no solamente se los muestro,
Pero vuelvo a repetir, lo interesante acá es tener, ¿no?, tu gen. Que tengas tu gen, conozcas tu secuencia, como lo que tenemos acá reportado. De ahí sepas dónde vas a hacer la edición. Nosotros hemos escogido unos exones y en la zona del promotor para hacer algunas ediciones ya específicas. Luego, en base a eso, utilizar los programas para construir tus guías. Es un trabajo de gabinete bastante arduo para toma de decisiones. Y finalmente ya tener tus guías, ¿no?, que van a ser mandadas a sintetizar, ¿no? Y luego ya haces el tema de la microinyección. Se espera mucho de esto, se espera gigantismo, en verdad, ¿no?, de tener versiones halterofílicas, ¿no?, de peces musculados, ¿no? Lo interesante es también que en nuestras condiciones muy latinoamericanas no se requiere de mucho equipamiento ni mucho espacio para poder hacer el tema de edición, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio? Ahí están algunos embriones en cebra que se trabaja como animal modelo, ¿no? Y que ahora lo pensamos hacer, ¿no?, con el tema de CRISPR para miostatina, ¿no? En el Perú se está haciendo otras CRISPR, sí, yo les nombro algunos nomás para ya culminar. Hay un proyecto aprobado de CRISPR biostatina en cuy. Se empieza a hacer un cuy hall, entre comillas, ¿no? Vamos a ver cómo le va a los amigos de la Universidad Agraria. La Universidad del Santa también piensa hacer un tema de CRISPR en miostatina en lenguado, ¿no?, de pez marino. En la Universidad de Tumbes, el grupo de Biotech, ¿no?, junto con Alianza Empresarial, están trabajando mucho el tema de genes en patógenos. Hay un tema de patógenos grande en el tema de langostinos, ¿no? Y es más o menos hacer lo que yo les había mostrado en cerdos anteriormente, probablemente hacer líneas, ¿no?, ya de especies, de líneas mejoradas de langostinos, ¿no? Ya tienen varios años en eso, me alegro realmente que se esté avanzando eso. Algunas fotos, bueno, el laboratorio donde nosotros trabajamos tenemos un área de trabajo, un área de manejo de animales, ¿no? Como 2 pisos en verdad, y bueno, la parte molecular y donde vamos a hacer el tema de la microinyección, ya tenemos los equipos han llegado y se está implementando para nosotros poder hacer el tema de CRISPR en edición génica, ¿no? Bien, hay algunas en una dirección FE o cualquier otra información adicional, bienvenidos, como me pueden escribir a cualquiera de los correos y proceder a resolver cualquier tipo de pregunta. Les agradezco realmente por su atención. Buenos días.